Hola. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar un informe correspondiente al día de ayer y a la mañana de hoy, porque algunos de los casos se han recibido en la mañana de hoy. Ha sido un día complicado, pero que bueno, que con el detalle que vamos a dar va a quedar más en claro que nunca todos los cuidados que tenemos que tener con el tema de reuniones sociales y demás juntadas de las que lamentablemente sabemos que existen. Ayer hubo 42 resultados, de los cuales 35 son negativos y 7 son positivos. Y voy a detallar los 7 porque la persona de mayor edad tiene 42 años, que es un empleado del parque industrial, de una empresa, de un molino. Él de 42 años, su pareja de 37 y un contacto estrecho de 25 dieron positivos, o sea que son 3 casos relacionados entre sí. Un joven de 23 años dio positivo, otro joven de 27 y una joven de 23 años, los 3 sin ningún contacto, digamos, que tenga que ver. Hasta el momento se está haciendo la investigación, por supuesto, pero ningún contacto con el AMBA ni con ninguna situación de riesgo. Y también dio positiva la hija de la docente que había dado positiva esta semana, que tiene 38 años. Son los 7 casos positivos que hemos recibido anoche y hoy a la mañana. En este caso queda claro que estamos hablando de gente muy joven en la mayoría de los casos, y son estudiantes o son empleados de un kiosco, gente que digamos no ha estado en ninguna de las situaciones normales por las cuales se venía contagiando hasta ahora los distintos pacientes. Por lo tanto, bueno, les pedimos más que nunca que evitemos cualquier tipo de encuentro. En uno de los casos estamos investigando, pero ya hay llamados que hablan de que ha habido alguna reunión en alguna quinta y demás, lo cual puede ser muy complicado, porque de un solo caso se pueden generar contagios masivos y eso puede tirar para atrás todo el esfuerzo que se viene haciendo de 4 meses y medio, con mucho sacrificio de muchos vecinos de Chivilcoy. Entonces les pedimos más que nunca, y teniendo en cuenta que hoy empieza un nuevo fin de semana, que nos cuidemos, porque además de esto que estoy mencionando, hay varios casos de convivientes y de contactos estrechos que han sido hisopados con síntomas, y que lo más probable es que también entre mañana y pasado venga el resultado positivo en esos casos, ¿no? Así que esto es lo que esperamos para los próximos días, seguramente un número importante también de casos positivos, y que cuanto menos cuidado tengamos, mayor cantidad de casos vamos a tener y más lejos va a estar el tema de poder cambiar de fase, de poder avanzar con tranquilidad en la pandemia como veníamos avanzando en estos últimos días. Anoche se hizo el corte semanal de casos. Chivilcoy tiene 14 casos en la última semana, o sea que desde el viernes pasado hasta este jueves. Por lo tanto, bueno, claramente si el sistema sigue igual en la provincia, no vamos a poder pasar de fase. La única información que tenemos con respecto a eso es que está evaluando la jefatura de gabinete de ministros que para el nuevo cambio, para el 16, va a haber algunos deportes y algunas otras actividades autorizadas en la fase 4, pero eso recién vamos a tener la confirmación la semana que viene cuando se hagan las reuniones previas al cambio de fase. También ahora el doctor Caprara va a explicar, porque vi que ayer algunos de ustedes publicaron una nueva resolución que hay con respecto a los convivientes y demás. Bueno, por ahora no afecta esto a Chivilcoy, pero lo va a explicar el doctor Caprara. Y de mi parte, bueno, además de pedirle a todos el cuidado, como dije recién, anunciarles que hasta hace un ratito estuvimos reunidos en mi oficina con Silvina Dufo, que es del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, es la responsable de la implementación del programa de primera infancia que lanzó el ministro Arroyo, y está en este momento recorriendo con la directora de Educación, con Chicha Mazota, el Estrellita de Belén, porque va a ser incluido el Estrellita de Belén dentro del programa de primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la primera etapa con un subsidio de 810.000 pesos, y también se va a reunir con la Secretaria de Desarrollo Social para
incluir al resto de los Zoom y SIC donde se trabaja con niños en este programa. Así que estamos ahora en pleno trabajo. Seguramente la semana que viene firmaremos el convenio con el ministro Arroyo y se va a trabajar en todo lo que tiene que ver con los lugares de Chivilcoy, donde trabajamos con niños de 45 días a 4 años. En este caso, el programa llega hasta los 4 años. No sé si hay alguna pregunta para mí, si no le paso al secretario de Salud. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires hace hincapié en que en las ciudades del interior lo que sucede en los focos de contagio es justamente las reuniones o festejos clandestinos. Sí, bueno, creo que queda claro, con las edades de las distintas personas que se han contagiado y que ninguna tiene nexo, digamos, ni ha viajado a la capital, ni se ha hecho ningún estudio, ni ha estado en ningún lugar donde habitualmente hasta ahora se han contagiado. Está claro que hay situaciones que no están blanqueando. Son muchos los jóvenes de entre 20 y 30 años que claramente tienen que entender que no son inmunes, porque además ponen en riesgo al resto de sus familiares. Así que les pedimos, por favor, nadie se quiere contagiar, eso está claro, no hay que acusar ni buscar culpables, pero sí hay que buscar soluciones. Y una de las soluciones, en este caso, es justamente evitar las reuniones ilegales. Sabemos que es muy difícil, sabemos que hay 140 días por atrás, en el cual ya los jóvenes no resisten más, pero mucho más difícil es después tener un familiar complicado o que alguno de sus adultos mayores tengan alguna situación grave por no respetar, en este caso, el distanciamiento o el aislamiento social. Doctor, usted dijo que no tiene relación con otros casos, pero entre estos jóvenes de 23, 27 y 23 años, ¿sí tiene relación entre ellos? Hasta ahora no se ha demostrado. Sí, uno de ellos, y bueno, la información que tenemos es que ha participado de alguna reunión ilegal. Estamos chequeando eso ahora. Hay que entender que estos casos muchos llegaron a la mañana, y bueno, por eso el otro día había una duda con respecto a la señora, que después quedó claro que era de Chivilcoy y que el tema era al revés, o sea que había ido de visita a Bursaco, no es que era de Bursaco y había venido acá, sino que al contrario, había ido de Chivilcoy, estuvo un tiempo en Bursaco y volvió a Chivilcoy y por eso se hisopó. Por eso hay información que a veces no queremos adelantar hasta que no la tengamos chequeada, pero bueno, como los casos llegan, como el de recién, que llegó hace una hora el último, a veces no contamos con toda la información y queremos de todas maneras brindar el mejor informe posible para la gente, para ustedes. Con respecto al trabajador del parque industrial, ¿qué pasa con los demás convivientes de la empresa? Bueno, ahora lo va a explicar el secretario de Salud. Primero una pregunta relacionada con el tema de las reuniones y traslado la inquietud de algunos vecinos que están muy preocupados por esta nueva situación y preguntan si por encima de lo que determina la provincia para fase 4, desde la municipalidad se pueden adoptar medidas más estrictas en cuanto al tema de las reuniones, justamente para evitarlas. La fase 4 no autoriza reuniones, o sea que la fase 4 no permite ningún, es más, están prohibidas en todo el país. Aunque la fase 5 las permite, donde están en fase 5 tampoco puede haber reuniones porque el presidente las prohibió por decreto. Toda reunión que nosotros podamos contratar va a ser dispersada en el mejor de los casos o trasladada a la gente a la dependencia si es que no se dispersan y no cumplen y no acatan la disposición de no reunirse. De todas maneras sabemos que lo están haciendo en lugares cerrados, lo están haciendo en lugares privados y es muy difícil si no hay responsabilidad social de los padres, fundamentalmente, porque las quintas no son de los chicos, las quintas son de los padres. Si nosotros como padres les prestamos las quintas a nuestros hijos para que se reúnan, estamos arriesgándonos nosotros y arriesgando a todos los chicos ya. Entonces creo que es central acá la conducta que tenemos que tener cada uno de nosotros, poniendo límites, porque está claro que vamos a estar en una situación complicada. Está claro que ayer hubo 7.500 casos en el país y casi 130 muertes. Y está claro que todos los especialistas están diciendo que eso es lo que va a ocurrir todo agosto. Y nosotros veníamos de una tranquilidad, de unos días sin casos, pero eso no es lo habitual. Ustedes están informados más que yo y saben lo que está ocurriendo hoy en distintos municipios, no quiero nombrar ninguno, pero ustedes lo saben, donde ha habido casos con 12, 11, 7, 8, 4 días seguidos y están muy cerca nuestro y son más chicos que nosotros y tienen menos circulación que nosotros con el AMBA. Entonces, tenemos que entender que los chivilcoyanos somos parte de la provincia y va a ocurrir lo mismo en Chivilcoy que está ocurriendo en todos lados. Si no entendemos eso, va a ser muy complicado atravesar esta pandemia. Entonces, hemos tenido un periodo donde la verdad que
estuvimos muy por debajo de lo normal, pero nada indica que eso va a ser siempre. Entonces va a depender de cómo cada uno de nosotros afrontemos lo que viene. Mi pedido es, por favor, a todos los jóvenes, entendiendo lo difícil de la situación, y fundamentalmente a todos los adultos, que son los que tienen que cederle los espacios, que tienen que permitir estas juntadas, que no lo hagan en este tiempo, porque este mes y seguramente una parte importante del que viene va a ser una época muy complicada en el país. Y estamos viendo que se están saturando los sistemas médicos en el AMBA, y lo que tenemos que tratar es que todos nuestros casos pasen lo más leve posible y evitar la saturación del sistema público de salud, pero sabemos que estos mismos casos van a generar otros y los otros van a generar otros, y es muy difícil estar con pocos casos por semana, es muy difícil. Entonces apelamos a la responsabilidad pública y a la responsabilidad social de todos para atravesar de la mejor manera lo que queda de la pandemia. ¿Cuál es el mensaje y cómo es el trabajo, ¿no?, de la Secretaría de Salud para determinar los casos estrechos en caso justamente de haber participado o haber reuniones que no se pueden realizar? Bueno, es muy complicado, ahora lo va a explicar el doctor Caprara, pero hay muchos profesionales que están llamando permanentemente y muchas cosas se esconden porque nadie, digamos, blanquea una reunión clandestina. Ahora, es fundamental que hagan saber con quienes estuvieron esos días, porque si no, todos los demás pueden estar contagiando libremente por la ciudad. Entonces, de una forma u otra, y acá dejamos de lado lo penal, vamos a lo sanitario, es fundamental que el doctor Carrara, el doctor Meme, la doctora Conde, todos los profesionales que están llamando permanentemente, reciban la información que tienen que recibir. Si yo soy positivo, tengo que decir con quién estuve, como mínimo 48 horas antes de tener el primer síntoma, que es cuando estuve contagiando, o cuando tuve posibilidad de contagiar. 48 horas para atrás desde que tuve el primer síntoma. Ha habido casos puntuales donde ha habido síntomas el día 30 y se siguió haciendo vida normal y después se hisopó a los 3 días. Entonces es muy complicado porque eso puede generar muchos contagios y es lo que en este momento deberíamos evitar. Por eso es fundamental la actitud que tengamos cada uno de nosotros. Por encima de lo que tiene que ver estrictamente con la salud, también utilizar un sistema o un criterio solidario en todo sentido, también en el ámbito económico, porque sí, ojalá que no ocurra, pero si tuviésemos que descender de fase, la actividad comercial que medianamente la estamos llevando adelante con gran esfuerzo de todos, se vería también reducida y sería otra complicación más, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, lo ideal sería que podamos mantenerlos en fase 4. Hoy lo que quiere todo el equipo de gobierno, más allá del número de fases, es que la pandemia pase lo más leve posible y que todos los casos transcurran como vienen transcurriendo hasta ahora. La realidad es que ahora va a explicar al doctor Caprara algunos temas algunas personas que se han internado y demás, pero la realidad es que si son todas personas de entre 23 y 42 años, lo normal sería que la pasen prácticamente sin enterarse, con síntomas leves. Pero también ellos pueden contagiar a alguien mayor. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar, y sí, si tenemos muchos casos con gente mayor, puede llegar a ser complicado. Doctor, está cerrado el juego de paz. ¿Ya llegó el resultado de la persona que se hisopó? No, todavía no. Evidentemente va a llegar hoy, posiblemente, porque ayer llegaron resultados ya de gente cercana. Doctor No, Caprara, me si pasó quiere algo. completar un poco los síntomas que presentaron estos 7 nuevos casos y, por supuesto, el estado de salud de todos los casos activos. Buenos días. La mayoría de estos 7 nuevos pacientes refirieron fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto en un caso y dolor abdominal y vómitos en otro. El estado de salud de todos estos pacientes nuevos permitió que el aislamiento lo hagan en su domicilio, salvo uno de ellos que por convivir con una persona adulta mayor de mucha edad, con muy buen criterio se decidió que se aloje en la clínica del Carmen. Después de los pacientes activos internados que tenemos en el hospital, ayer se tuvo que internar uno de los pacientes que estaba haciendo el aislamiento en domicilio por progresión de los síntomas, fue evaluado, hay neumonía y está evolucionando
evolucionando satisfactoriamente con el tratamiento rápidamente instaurado en el día de ayer. Hoy ya está sin fiebre, está sin demanda de oxígeno, ha tenido una buena respuesta al tratamiento rápidamente iniciado ayer. Todos estos pacientes, los casos activos que tenemos en seguimiento domiciliario, son seguidos estrechamente por un profesional de la salud que lo llama diariamente y de acuerdo a los síntomas que refiera, amerita o una consulta o una derivación a la sala COVID. Y por otro lado, preguntarle, ¿no?, también sobre la postura de Chivilcoy con respecto a lo anunciado ayer desde el Ministerio de Nación de que en caso de convivientes, de casos positivos confirmados y presenten síntomas, también se lo tome como positivo sin necesidad de hacer el test. Sí, ese es un nuevo avance, digamos, el protocolo llegó anoche, el nuevo protocolo, el anterior era del 29 de junio, ahora que estaba vigente, llegó el del 6 de agosto, que lo tenemos que analizar en detalle, pero con respecto a alguna modificación importante como esta que está refiriendo Carolina, se refiere a el diagnóstico clínico epidemiológico, sin necesidad de hacer el hisopado. Eso está limitado a las zonas con circulación local o comunitaria, en donde todos los pacientes que conviven bajo un mismo techo con un caso ya confirmado, si presentan síntomas, no ameritan realizar el hisopado para confirmarlo, ya con el hecho de ser conviviente estrecho, familiar de un caso confirmado y comenzar con síntomas, ya se asume como que es COVID positivo. Eso todavía no nos corresponde a nosotros porque nosotros no estamos en el área de circulación local, así que nosotros nos vamos a seguir manejando con los criterios anteriores de hisoparnos cuando presentan síntomas. Algunos de los resultados negativos que se informaron en el día de hoy tienen que ver justamente con el pool testing que se vino realizando, o todavía no. Bueno, eso todavía no tenemos los resultados del pool testing de las 4 instituciones que se realizaron el día miércoles en forma satisfactoria. 2 de las instituciones fueron rechequeadas y se hicieron 2 nuevas. Eso vamos a tenerlos probablemente entre hoy y mañana, esos resultados. Buenos días. Con respecto a los espacios públicos, quería hacer mención que en el transcurso de los últimos fines de semana el personal de seguridad estuvo trabajando arduamente precisamente para que en las plazas no haya vecinos. Acá hay una cuestión que es central, que desde el inicio de la pandemia el presidente de la Nación, a través del decreto presidencial, se estableció la prohibición justamente de la utilización de los mismos, con lo cual apelamos un poco a la colaboración del vecino de Chivilcoy en no acudir a las diferentes plazas de nuestra localidad, dado que está prohibido por decreto presidencial. Sin perjuicio de eso, permanentemente hay personal de la Secretaría de Seguridad, ya sea Defensa Civil, Guardia Urbana, o incluso hasta la propia policía, pero se requiere un compromiso adicional del vecino, porque si no es una permanente invitación a que se retiren del lugar. Sin perjuicio de eso, en el transcurso de todo lo que aconteció desde el inicio de la pandemia, se han ido habilitando lugares para las diferentes actividades permitidas, que son el acceso Néstor Kirchner, el acceso Perón y el diagonal Aurora Santilli. Entonces, refrescar, que quizás algún vecino ya se relajó dado los 4 meses y medio que llevamos de cuarentena, refrescar esos conceptos, que los lugares habilitados por la municipalidad son el acceso Kirchner, el acceso Perón y el diagonal Aurora Santilli, justamente con personal de seguridad para que el vecino pueda gozar de los mismos. Arturo, se vienen dando fines de semana, este fin de semana aparentemente también va a ser así, de buen clima, lo que hace que obviamente la comunidad se traslade a espacios públicos. Lo que sucedía quizás el fin de semana pasado es que desde las plazas se fueron, por ejemplo, a la zona de Palmeras, pero explicar que no es para quedarse o ocupar bancos o lugares, sino que es para transitar, ¿no? Totalmente, no es para hacer un picnic, como se dice comúnmente, claramente mucho menos compartir un mate, ¿sí?
solamente los espacios habilitados son para hacer las actividades como son caminar, el running, bicicleta o acompañar a los niños, que justamente son los que desde el inicio están adentro de sus casas. Entonces, quizás por las condiciones climáticas muchas veces favorecen esta situación, que el vecino se vuelque a las calles. Y otro tema también importante y crucial, que se requiere el uso del tapaboca, que es obligatorio. En los últimos 15-20 días hemos advertido que muchos vecinos quizás se relajaron por confianza, y bueno, las pruebas están a la vista que no hay que relajarse con el anuncio del día de hoy. Justamente estamos en una situación difícil, se requiere el acompañamiento del vecino y fundamentalmente con respetar todos los protocolos como el uso del tapabocas. Con respecto a ese tema de los barbijos que estabas mencionando, hemos observado nosotros mismos, personas, decirle a los empleados de Guardia Urbana que porque estábamos en fase 4 el uso del barbijo no era necesario y no era obligatorio para circular. Bueno, claramente eso es un error. El uso del tapabocas, barbijo o el que hace las veces del mismo es obligatorio, más allá de la fase en la que estemos, con lo cual el personal de Guardia Urbana, de Defensa Civil o de Policía que intentan justamente generar conciencia de estas situaciones, muchas veces se han encontrado con algún tipo de resistencia o encontrándose con alguna respuesta no muy agradable a ese tipo de cuestión. Por eso el llamado a colaboración del vecino, justamente porque entendemos que se deben respetar todas las medidas justamente para evitar contagios masivos. Refrescar, ¿no?, el tema del llamado 911 para advertir, ¿no?, sobre reuniones clandestinas o reuniones en distintos domicilios, ¿no?, que no están permitidas, pero que insistan en hacer el llamado, ¿no?, porque muchas veces pasa que nos avisan a nosotros o les avisan a ustedes particularmente, pero el llamado 911 es fundamental y tiene que ver también con la responsabilidad. Bueno, ayer casualmente una vecina nos hacía mención de que en su barrio, un vecino lindero, se generan reuniones nocturnas, pero que no hacía la denuncia por temor. Cuestión que tiene la potestad no solo de hacer la denuncia anónima, más allá de darnos aviso a nosotros después a título personal o a través de nuestros teléfonos particulares, pero se requiere ese compromiso de denuncia ante el 911, y si alguna persona teme que su nombre se pueda ventilar, cosa que no es así, lo puede hacer de forma anónima. Explico por qué no se puede ventilar el nombre, porque el operador que recibe el llamado, más allá de que uno le puede dar su identidad, comunica por radio al personal policial desde dónde viene, cuál es el lugar denunciado, con lo cual mal se le puede trasladar el nombre. O sea que para llevarle tranquilidad al vecino que tiene esa cuota de plus, ese adicional del compromiso de hacer la denuncia, que se quede tranquilo que la identidad no se ventila. Arturo, hay un reclamo de la gente sobre los controles en los accesos, ¿no? Que, bueno, vemos, por ejemplo, casos de personas que han venido a Chivilcoy de otras localidades. ¿Qué requisitos se están tomando en este momento para entrar a nuestra ciudad y cuáles son las normativas, no? Bueno, aquella persona que ingresa a nuestra localidad, claramente lo primero que tiene que tener es el permiso de tránsito nacional, permiso de tránsito COVID-19, que puede ser impreso en papel o puede ser una aplicación en el teléfono celular. Solo se permite el ingreso de aquellos que están dentro del marco legal de actividades exentas, actividades permitidas. Y aquel que viene de zonas donde hay circulación comunitaria, no solo que se registra en la documentación del personal de seguridad, sino que se da inmediato aviso al sistema de salud a través del 107 para comunicarse, tiene que comunicar dónde va a ser el aislamiento, es decir, la cuarentena durante 14 días, el domicilio, y se da aviso al sistema de salud para que haga el seguimiento. Muchas gracias.